En este primer audio-vídeo trataremos de lo anunciado ya acerca del reinado del anticristo, demostrando que las características que se exigen a nuestro tiempo se han cumplido y que el anticristo ha venido. Damos paso entonces al prólogo e inicio de esta primera parte. Bienvenidos nuevamente a este canal, a una nueva serie de audio-vídeos que tratarán desde otros autores acerca del reinado del anticristo y podremos demostrar que estamos en él, pero no en un anticristo más, sino en el reinado del anticristo que el propio Dios anuncia será el anticipo a su segunda venida. También trabajaremos y trataremos de encontrar cuáles son las características específicas que deben cumplirse en el tiempo del reinado del anticristo en todos los niveles, en el nivel espiritual, en el nivel material y en el nivel social, esto es, la sociedad en la cual vivimos. Una vez establecidos estos parámetros, estas características y pudiéndolas ver con claridad en el tiempo que nos toca vivir, pasaremos a trabajar específicamente demostrando que Roncalli fue el precursor del reinado del anticristo y el que coronaría al anticristo, a aquel que vendría en su propio nombre. Y demostraremos también que Montini es, Pablo VI es y fue ese hombre inicuo, el hombre de iniquidad, el hombre de pecado, el que habría de venir en su propio nombre, no uno más, sino el que habría de venir en su propio nombre, aquel que es nombrado directamente por Cristo. Y luego trabajaremos también sobre nuestro tiempo, desde ese momento hasta hoy, en cascada aquellos que son llamados los reyes por una hora, a los que la bestia daría el poder por tan solo una hora. Ahora pasamos al tema en cuestión. Acerca de Roncalli, Juan XXIII, y de Montini, Pablo VI, el precursor, falso profeta y el anticristo profetizado. A manera de introducción, y según lo que entiendo, estos personajes, con lo que hemos titulado este resumen, son dos distintos. Uno es el falso profeta, y al único que refiere directamente la escritura con el nombre y apellido de falso profeta. El profeta es alguien que debe profetizar, anunciar, decir de parte de Dios algo que se revela de Dios al hombre para su instrucción, aprendizaje, amonestación, corrección, etc. Así que el falso profeta debería anunciar algo que dirá proviene de Dios y sin embargo, por ser falso, no se verificará en el tiempo de su anuncio. Tened en cuenta que si es de Dios, toda palabra se cumple. Por tanto, aquí debo demostrar por qué sostengo que Angelo Roncalli, Juan XXIII, es el falso profeta y por qué fue el precursor del anticristo. Juan XXIII es el primero que desde la cátedra de Pedro, como papa, entre comillas, anunció la llegada de un nuevo Pentecostés, lo que jamás había sucedido desde aquel día en que efectivamente se cumplió la palabra de Dios del envío del Paráclito. Juan XXIII hace este anuncio profético acerca del resultado que obraría el Concilio Vaticano II, del que dijo haber solicitado
pedido como una llamada a concilio ecuménico por parte del Espíritu Santo. Y sostengo que es entonces el falso profeta, porque ambas profecías no se cumplieron, sino todo lo contrario. El resultado del concilio fue el abandono en masa de miles de sacerdotes, religiosos y religiosas, monjes, creyentes y fieles. Tanto que del mismo su sucesor a la silla dijo que parecía que se había colado el humo de Satanás por las rendijas de la iglesia. El humo de Satanás. Esto indica claramente que Roncalli fue el falso profeta. ¿Quién más que uno sentado en el máximo sitial podía actuar como falso profeta? Del que se esperaría que por su palabra infalible tal anuncio de error sería impensable. Por lo que siendo falso el resultado, fue falsa la profecía y entonces es falsa la procedencia dicha por este hombre como venida de Dios. Y es el que inmediatamente asumido el rol de papa, corona con el capelo cardenalicio a Montini, para que pudiera ser coronado, falso vicario de Cristo, como Pablo VI algún día. Por los efectos de la gestión de Montini, este es, sin duda alguna, aquel hombre al que Dios ha llamado el destructor, el inicuo, el que viene en su propio nombre, el hombre al que le valdría más no haber nacido, el que cambia la ley, se sienta en el lugar santo y desde allí distribuye la abominación desoladora, la falsa doctrina y el falso evangelio, el Concilio Vaticano II y su nuevo magisterio. Montini hace nacer, a través del magisterio del Concilio Vaticano II, a la nueva iglesia, la falsa iglesia, la iglesia que Montini llamó Iglesia Conciliar. Y en todas sus encíclicas aparece como la iglesia del hombre, para el hombre y por el hombre, con centro en el hombre, lo que veremos poco más adelante. Y cuando todo estuvo pronto, lanza al mundo el rito por el que se haría adorar a Satanás, en un falso rito, que hará pasar por rito católico, el Novus Ordo Missa. Rito anglicano que parte del ágape y no del sacrificio, en todo idéntico y que había de ser condenado por su santidad León XIII como el rito anglicano lo fue. Este es el hombre que haría tantos prodigios y de tal magnitud que si Dios no acortara los tiempos, ni los elegidos se salvarían. El mayor prodigio fue haber convencido a la humanidad católica que él era papa y que los que llegarían después que él, todos ellos serían papas de la Iglesia Católica y no de una pseudo-catolicidad mentirosa, llevándolos así al cumplimiento de las profecías, provocando su gran apostasía. Con él culmina de procesarse la gran apostasía. En él se resumen todas las herejías profetizadas, el modernismo, condenado por los santos vicarios de Cristo por más de 1950 años. Él lleva a la gran apostasía con el más grande de todos los engaños y prodigios. En su breve pontificio, dictado el 8 de diciembre de 1965, con el que obliga a toda la catolicidad, autoridades y fieles, a pasar de la verdad a la mentira, de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana a la falsa iglesia llamada conciliar. Y como cuando Jesús en la tierra confirmaba su palabra como la verdad,
con sendos milagros, del que nos da testimonio la Escritura y la tradición, así el Anticristo también lo haría, y así lo hizo y continúa haciendo. Estos son los llamados milagros eucarísticos. Estos milagros eucarísticos son falsos milagros. Son los prodigios con que él, el Anticristo, haría al mundo para convencer de su veracidad y así mantener atados a los fieles que creen estar en la Iglesia de Cristo. Los milagros eucarísticos han sido, dicen, avalados por la ciencia. Una ciencia sin Dios, la que es y la que provino de aquel bocado con el que se conquistó el alma de Adán y Eva. Comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esta es la llamada ciencia del mal, carente totalmente de Dios. No agradece su sapiencia al poder de Dios, sino a ella misma. Ella se levanta por encima de Dios. Esa es la ciencia que avala estos falsos milagros eucarísticos. Y estos son, en verdad, prodigios mentirosos, con los que Dios permitiría probar a sus fieles. Esto es lo que yo he sacado en claro de todo este engaño, por la gracia de Dios obrada a mi favor, sin merecimiento alguno, y siempre y cuando mis conclusiones sean correctas y no se refuten erróneas en el futuro, demostradas como erróneas por la Iglesia y su magisterio. Pero a su sanción me atendré y un paso atrás daré, como sea que la Iglesia me lo indique. Siguiendo entonces con este razonamiento, concluimos que a la muerte de su santidad Pío XII, el 9 de octubre de 1958, da comienzo un periodo de tiempo que se llama interregno por sede vacante. El Papa había muerto. Debía venir un nuevo Papa. Sin embargo, el tiempo que se avecinaba era uno bien distinto. Aquel que se había anunciado y profetizado acerca de la abominación desoladora en el Templo Santo, dando lugar al tiempo de la gran tribulación. El tiempo del reinado del Anticristo, del Ánomos, del hombre de iniquidad, había iniciado decididamente. Volviendo un segundo atrás, aclaremos que siempre que decimos Papa, decimos vicario de Cristo. El Papa siempre es verdadero vicario de Cristo. Un hereje jamás fue, es o será Papa. El vicario de Cristo no puede entonces no ser católico, y un hereje no es católico. El Papa, para ser Papa, debe ser católico. Si es hereje, comete una herejía, por más pequeña que sea, deja de ser católico. Puede ser que alguien haya sido electo en un cónclave válido como Papa y haya aceptado ser Papa. Incluso la mayoría o todos lo acepten como Papa. Pero si cometiese en algún momento una herejía, cualquiera sea, cae de la silla y se lo considera un usurpador y que jamás fue Papa, por lo que sus actos y decisiones son nulas y sin efecto. Si uno se sentase en la silla de Pedro y enseñase o cometiese una herejía, se asume, la Iglesia católica, apostólica y romana asume que el tal jamás fue ni será Papa, porque no es católico, y que es depuesto como usurpador de la silla de Pedro. No se depone al Papa, se quita al usurpador del trono de Pedro, al que llegó falsamente. Por este motivo decimos que Roncalli jamás fue Papa, porque desde que asumió el trono de Pedro, ya desde la primera encíclica, enseña y difunde la herejía. Presentamos a continuación algunas pruebas de las herejías de Roncalli, Juan 23, que ya determinan que no era Papa. Por esto, por lo que denunciamos a Roncalli, Juan 23, como el precursor,
el falso profeta en los pantalones de un antipapa. Aquí me voy a detener por un instante y daré lo que es mi visión y comprensión de esta persona. Satanás es la mona de Dios, copia. Así, para esta que mira, Satanás copió el plan de Dios y lo convirtió de plan de salvación en plan de desolación, ruina y muerte eterna. Satanás empieza el reinado de su hijo predilecto, el anticristo, haciendo que uno de los suyos, al entronizarlo en el sillón de Pedro, tome el nombre de Juan, por haber sido misión de aquel, Juan el Bautista, ser el precursor del que habría de venir en nombre de Dios, como el Mesías profetizado, para renovar la gloria debida a Dios y ser fuente de salvación de los hombres. Así, Angelo Roncalli toma el nombre de Juan como precursor, pero ahora del que vendría en su propio nombre y con el poder del dragón su padre, Satanás, le coronaría como el anticristo. Satanás es muy desfachatado y Dios permitió esa desfachatez porque sumó al nombre de Juan el número 23, número que junto a ese nombre hacía referencia a un antipapa. No es casualidad que el padre Berry se refiere al modernismo como un preludio a los ataques del anticristo contra la Iglesia y el Papa, porque es de hecho la síntesis de todas las herejías, como lo llamó el Papa San Pío X en su encíclica Pascendi en el número 39. Y el modernismo ha demostrado ser el fundamento de toda la religión del Vaticano II, instigada por el Papa Juan XXIII, especialmente con la convocatoria del falso Concilio Vaticano II entre 1962 y 1965, que reflejó en gran medida los errores del pseudoconcilio de Pistoia, condenado por el Papa Pío VI en 1794. Es el modernismo el que ha creado la Iglesia Novus Ordo y se encuentra en cada aliento, por así decirlo, y el resultado no es más que apostasía. El modernismo ataca los fundamentos mismos del catolicismo e incluso cualquier verdad a la que todavía se adhieran aquellos infectados con el modernismo, esta verdad se sostiene simplemente por casualidad y no como una consecuencia necesaria de abrazar los principios católicos. No puede haber nada más peligroso que estos herejes que admiten casi todo el ciclo de doctrina y, sin embargo, con una sola palabra, como con una gota de veneno, infectan la fe real y simple, enseñada por nuestro Señor y transmitida por la tradición apostólica, advirtió el Papa León XIII en 1896, en su encíclica Satis Cognitum, numeral 9. A continuación, leemos esto en Novus Ordo Watch, con el que tengo diferencias en muchos aspectos, pero en este artículo no, es muy atinado. Dice lo siguiente: a continuación es muy interesante ver, nuevamente, unos 40 años antes del Vaticano II, al padre Berry. Predijo, basándose en su lectura del Apocalipsis, que la batalla final contra la Iglesia y el papado sería inaugurada por obispos, sacerdotes y pueblos apóstatas, que es por supuesto exactamente lo que sucedió gradualmente durante las primeras décadas del siglo XX, especialmente durante los últimos días del pontificado de Pío XII y luego en el cónclave de 1958 y finalmente a toda velocidad durante el Vaticano II y más allá.
La siguiente observación del padre Berry arroja más luz sobre esto. Dice, es una cuestión de historia que los periodos más desastrosos para la Iglesia fueron tiempos en los que el trono papal estaba vacante, o cuando los antipapas competían con el jefe legítimo de la Iglesia. Así también será en aquellos días malos que vendrán. El padre Berry, sobre la persecución de la Iglesia en los últimos días, parte 2, dice, sobre una falsa iglesia para imitar a la iglesia verdadera. En un artículo que aparece publicado en el Novus Ordo Watch el 6 de octubre del 2016, nos dice, nos habían advertido, una iglesia falsa para imitar a la iglesia verdadera. Una iglesia falsa para imitar a la iglesia verdadera. Una iglesia falsa para imitar a la iglesia verdadera. Profesor de apologética en el seminario Mount St. Mary en Maryland, el padre Sylvester Berry escribió un tratado apologético y dogmático sobre la eclesiología católica, la rama de la teología que se ocupa de la Iglesia. El libro lleva el título La Iglesia de Cristo y se publicó por primera vez en 1927. Abordando el tema de los falsos milagros que nuestro bendito Señor advirtió que Satanás haría, ver Mateo 24:24, el padre Berry señaló que esas señales falsas y milagros mentirosos consistirían en que el diablo establecería una iglesia falsa que se haría pasar por la Iglesia católica y la imitaría, pero que en realidad sería obra del maligno. Las profecías del Apocalipsis muestran que Satanás imitará a la Iglesia de Cristo para engañar a la humanidad. Establecerá una iglesia de Satanás en oposición a la Iglesia de Cristo. El anticristo asumirá el papel del Mesías. Su profeta hará el papel del Papa y habrá imitaciones de los sacramentos de la Iglesia. Fin de esa parte de la cita. Y continúa diciendo, retenga esto. También habrá prodigios mentirosos a imitación de los milagros realizados en la Iglesia. Dicho esto por el reverendo Sylvester Berry en su obra La Iglesia de Cristo, un tratado apologético y dogmático, allá escrito en 1927. El padre Berry, sobre la persecución de la Iglesia en los últimos días, parte 3, dice, un falso papa y una santa sede vacante. Nos habían advertido, dice el padre Sylvester Berry, sobre la persecución de la Iglesia en los últimos días, dice expresamente en su parte 3. La bestia que surge de la tierra es un falso profeta, el profeta del anticristo. Nuestro divino Salvador tiene un representante en la tierra, en la persona del Papa, a quien ha conferido plenos poderes para enseñar y gobernar. Asimismo, el anticristo tendrá su representante en el falso profeta, quien será dotado de tal plenitud de poderes satánicos para engañar a las naciones. Si el anticristo es de origen judío, como probablemente lo será, el mar del que surge significa judaísmo. Entonces la tierra de donde viene la segunda bestia es un símbolo de las naciones gentiles, en rebelión contra la Iglesia. Los dos cuernos denotan una doble autoridad, espiritual y temporal, como lo indica el parecido con un cordero. El falso profeta, probablemente, se establecerá en Roma, como una especie de antipapa durante la vacante del trono papal mencionada anteriormente.
Dios anunció que este era un antipapa. Notas antes para entender si Dios pudo llegar a permitir que se abrieran las puertas del infierno y éstas tuvieran aún aparentemente un triunfo sobre la Iglesia. Así pues, el Papa Pío IX, podría declarar: ahora sabes bien que los enemigos más mortales de la religión católica, que siempre han librado una guerra feroz, pero sin éxito, contra esta cátedra, de religión católica que siempre han librado una guerra feroz, pero sin éxito, contra esta cátedra, de ninguna manera ignoran el hecho de que la religión en sí misma nunca puede tambalearse y caer mientras esta sede permanezca intacta. No puede tambalearse y caer mientras esta sede permanezca intacta. La sede que descansa sobre la roca que las orgullosas puertas del infierno no pueden derribar y por la que existe la solidez total y perfecta de la religión cristiana. Papa Pío IX, encíclica Inter Multiplicis numeral 7. Hay que tener presente esa frase: mientras esta sede permanezca intacta. El gran movimiento de apostasía que se está organizando en todos los países para el establecimiento de una iglesia mundial que no tendrá dogmas, ni jerarquías, ni disciplina para la mente, ni freno para las pasiones, y que bajo el pretexto de la libertad y la dignidad humana traería de vuelta al mundo, si tal iglesia pudiera vencer, el reino de la astucia y la fuerza legalizadas, y la opresión de los débiles, y de todos los que trabajan y sufren. Papa Pío X, nuestro mandato apostólico, 15 de agosto de 1910. Previamente, para poder entender, leemos del prefacio del libro La Iglesia de Cristo, un tratado apologético y dogmático por el padre Sylvester Berry, profesor de apologética en el seminario de Mount St. Mary, lo siguiente. Esto fue escrito en el año 1927. Lo siguiente que demostrará el tenor sobre el que fue fundada la Iglesia de Cristo y cuáles son los requisitos para reconocer esa Iglesia. Y por lo que entonces señalaremos que la actual Iglesia llamada conciliar, novus ordista, nacida con el falso Concilio Vaticano II, jamás podría ser la Iglesia de Cristo, y en todo caso sí es y pudo ser la Iglesia de su oponente, aquel destructor que sería enviado por Dios en lugar del pastor. Prefacio. La revelación divina fue dada al mundo por Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre para todos los hombres de todos los tiempos. La enseñanza sublime pronunciada por el Salvador a la orilla del lago y en la ladera de la montaña tenía como propósito ser una guía para toda la humanidad. Debía ser conocida y aceptada por todos los hombres. Estaba marcada con el sello de la verdad eterna. Era verdad hace 20 siglos y es verdad hoy. Quien la dio al mundo no fue otro que el Dios de la verdad. Para que la verdad divina pudiera ser llevada al corazón de todos los hombres, Jesucristo estableció una iglesia, una organización de enseñanza, para hablar al mundo en su nombre y con su propia autoridad. A esa iglesia le dio una misión muy clara e inequívoca. Su propósito era enseñar a los hombres
todo lo que él había enseñado, nada más y nada menos. Cristo puso sobre todos los hombres la obligación de escuchar a su iglesia como le escucharían a él mismo. Él prometió permanecer con su iglesia docente. Él envió el Espíritu Santo sobre el primer maestro que él mismo eligió, para que todos ellos y sus sucesores pudieran ser iluminados y asistidos en la obra de continuar la enseñanza y la misión santificadora del propio Hijo de Dios, del propio Hijo divino de Dios. La iglesia establecida por Jesucristo es la iglesia conocida en el mundo como la Iglesia Católica. Su centro de autoridad para el mundo está designado con la palabra romana. Pero esa palabra de ninguna manera cambia la connotación de la Iglesia Católica, de Iglesia Católica. La Iglesia fundada por el Dios de todos debe ser necesariamente católica o universal en tiempo, lugar y doctrina. La Iglesia Católica es la verdadera Iglesia. Ninguna otra iglesia recibió su misión de Cristo. Ninguna otra iglesia es católica. Ninguna otra iglesia puede atribuir su autoridad a aquel que dijo: «Id, pues, a enseñar a todas las naciones». Ninguna otra iglesia puede atribuir su autoridad a aquel que dijo: «Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones». Todas las demás llamadas iglesias deben, y de hecho lo hacen, remontar su origen a un simple hombre o mujer. Todos los grupos que protestan están en rebelión contra la autoridad de Cristo, tal como la ejerce la iglesia que él mismo fundó. Cada día se vuelven más y más confusos. Una babel de voces contradictorias, incapaces de ponerse de acuerdo en ningún punto de fe, incapaces de conducir a los hombres a Cristo por un camino seguro. Los hombres pensantes fuera de la Iglesia Católica se están cansando del protestantismo, con cabeza de hidra que los rodea. El protestantismo, después de sus 4 siglos de rebelión, está absolutamente en bancarrota como fuerza moral. En América, como en todas partes, es claramente erastiano. Vuela al Estado para su protección. Busca fuerza en el brazo secular para imponer la moralidad. Depende de las leyes hechas por el hombre para mantener los pies de la gente en el camino de la virtud. Jesucristo no era un Dios de confusión. No respiraba frío y calor al mismo tiempo. La revuelta del siglo XVI fue engendrada en la blasfemia. Acusaba a la Iglesia de Cristo de error, de enseñar lo que era falso e inmoral, de haber sido conquistada por las puertas del infierno. Los promotores de la rebelión podrían haber acusado con toda razón a algunos miembros de la Iglesia de Dios de haber obrado mal. Eso sería muy diferente a desmentir al Dios de la verdad. Hoy vemos la cosecha de la siembra del siglo XVI, la infidelidad creciente, el indiferentismo, el caos religioso, la consiguiente decadencia moral, líderes ciegos unidos en una sola cosa, la oposición a la Iglesia de Jesucristo. Se alegran de sus sufrimientos en México o Rusia. Aprueban cualquier programa en contra de ella sin importar el carácter de los responsables de tal plan. La Iglesia Católica es el hecho más interesante y más notable del mundo. Reinos e imperios han crecido en grandeza, han enfermado y han muerto. Las iglesias hechas por el hombre de hoy dejarán de existir en relativamente pocos años. Los nombres podrán estar en uso, pero serán solo nombres. En 20 siglos se han producido muchos cambios, muchos altibajos, pero 20 siglos no han visto ningún cambio en la Iglesia Católica, ningún cambio en la enseñanza, ningún cambio en los principios,
ningún cambio en su actitud hacia el pecado, ningún cambio en su misión de enseñar a Cristo crucificado y sus doctrinas a toda la humanidad, ningún cambio en su conciencia de su propia autoridad y derecho a hablar al mundo. 20 siglos la han visto crecer y expandirse, a pesar de todas las fuerzas de la tierra y el infierno desplegadas contra ella. En un mundo de dudas y confusión religiosa, la Iglesia Católica se yergue como Tenerife sobre la espuma inquietante del océano. Los hombres pueden odiarla, como los hombres odiaron y aún odian a Cristo. Una cosa que los hombres no pueden hacer, no pueden descuidarla. Ellos deben estar con ella o contra ella. Ella atrae cada día más la atención de los hombres. Es sobre la Iglesia Católica fundada por Jesucristo que escribe el Dr. Berry, y son sus afirmaciones las que él expone y de las que aporta pruebas. Es su posición en el mundo como maestra divinamente autorizada lo que él enfatiza. De manera sucinta pero clara, presenta sus argumentos para convencer a la mente del lector de que la Iglesia Católica es lo que siempre ha afirmado ser: la esposa de Cristo, la portavoz de Cristo. Ha hecho bien su trabajo. Nos deja a todos en deuda con él por su lúcida explicación de la posición y la enseñanza de la Iglesia. Acabemos con la terminología vaga e indefinida. Digamos la verdad claramente, sin disculpas, sin miedo. El mundo la está buscando. Repetimos que la Iglesia Católica, y solo ella, es la verdadera Iglesia de Cristo. Las enseñanzas de Jesucristo se encuentran en su plenitud y completitud solo en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la Iglesia cristiana. El cristianismo es el catolicismo. No hay catolicismo donde no se reconozca al vicario de Cristo. Michael J. Cowley, arzobispo de Baltimore. Fin de la cita al prefacio de la obra del padre Sylvester Berry. Traducido por esta que habla, Bettina Galo. Cualquier error, por favor, me lo indican. Esta obra será traducida en su totalidad para la lectura y escucha de todos nosotros en el canal. Y en los canales que así la quieran tomar, ¿verdad? Continuamos. Citando ahora al reverendo padre Henry J. James, en realidad, padre Henry James Coleridge, en sus sermones, El hombre de pecado, la gran apostasía que figura en su obra Los últimos días, 4 sermones, sobre el sermón de los padres de la Compañía de Jesús en 1870, cuyas fuentes son los padres de la Compañía de Jesús, el reverendo Henry J. Coleridge nos dice en su sumario a modo de resumen: explicación de estas expectativas. El fin del mundo, para cada uno de nosotros, es el día de la muerte. Las características principales de la profecía también sirven para explicarlas. El anticristo, el hombre de pecado, su venida, fue dada a conocer a los primeros cristianos por los apóstoles. La razón de esto, la gran apostasía de la que habla San Pablo. Es decir, la eliminación del poder que en ese momento retenía al anticristo. Interpretación de esto por los padres. Parece significar el principio de gobierno y ley sobre el que se construye la sociedad. La Iglesia presupone esto, y su destrucción podría conducir a un triunfo de sus enemigos. Las señales en el universo físico predichas por nuestro Señor, signos morales, como la conversión de los judíos, el anticristo, la apostasía y la subversión de los principios de la sociedad, encarnan principios y movimientos que han estado funcionando en el pasado y están funcionando ahora. Anticipaciones del anticristo, de la apostasía en las herejías primitivas, en el maometanismo, en el cisma griego y en la reforma. Nuestro propio tiempo, grandes ataques a la sociedad civil, los esfuerzos de Pío IX para salvarla,
así como el dogma cristiano y los derechos de la Iglesia. En el sermón segundo, a modo de resumen, el hombre de pecado dice: yo vine en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su nombre, lo recibiréis. San Juan, versículo 43. Introducción. Antigua creencia de que el anticristo sería un judío y sería recibido por los judíos. La ley de la providencia por la cual aquellos que rechazan a Dios y a nuestro Señor son esclavizados por él y sus enemigos. Amplia gama en las escrituras de las profecías concernientes al anticristo. Huellas de la predicción en Génesis y Ezequiel, en Daniel, en San Pablo, San Pedro, San Judas y San Juan. Y especialmente en el Apocalipsis. Muchos de los detalles son oscuros, porque las profecías a veces se refieren a tipos y anticipaciones del anticristo. Basta con atender a las características generales de la predicción. El anticristo debe ser una sola persona, no un principio o un poder. No es un demonio encarnado, tendrá la misma ayuda de Dios que los demás hombres, pero se cree que será depravado y corrompido en la primera juventud. Su repentino ascenso, sus grandes habilidades, su poder y su éxito. Su carácter tal como lo dibujaron los padres. Es el autor de una nueva religión. Se hace a sí mismo el Mesías y es adorado como Dios. Sus falsos milagros, su cruel persecución de la Iglesia, prohibirá la Santa Misa y hará de la profesión de su religión una obligación legal, impuesta por la muerte. A él se le opondrán Enoc y Elías, a quienes matará, y luego él mismo será destruido por la venida de nuestro Señor. No debemos suponer que el estado del mundo debe cambiar por completo para que el anticristo sea posible. Satanás tendrá mayor poder al final, pero el anticristo estará en armonía con la mente y los sentimientos de su propia generación, y lo estará con la nuestra. Todo el mal se realiza bajo el nombre del bien. El anticristo será considerado como un libertador de la superstición y de las viejas fábulas sobre Dios, la conciencia, el pecado y el juicio, y como tal será aclamado con entusiasmo. También tendrá la fascinación especial de un inmenso éxito. Los hombres son fácilmente inducidos a adorar grandes talentos y espléndidos logros, aparte de todas las consideraciones de justicia o virtud. Los hombres siempre están dispuestos a aplaudir a cualquier gran oponente de Jesucristo. Ejemplo del triunfo de Voltaire justo antes de su muerte. El anticristo también tendrá la ayuda de los prodigios mentirosos y del engaño que Dios permitirá como castigo por la ingratitud de los hombres. Conclusión. Debemos esforzarnos siempre por reconocer, como lo han hecho los santos, las obras del poder de Satanás en el mundo. Santa Catalina de Siena: nunca debemos rendir homenaje a los ídolos del mundo, sino hacer del carácter de nuestro Señor la medida de toda bondad, y esforzarnos en nuestros días contra los poderes del mal que asaltan a la Iglesia. Fin de la cita del sumario acerca del hombre de pecado, que a modo de resumen de lo que tratará luego en esta obra, nos dice el reverendo padre. Continúa ahora sobre el tema de la gran apostasía, en la que a modo también de resumen previo nos dice, en el sermón tercero sobre la gran apostasía: pero, sin embargo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿creéis que hallará fe en la tierra? Palabras tomadas del versículo 8 del capítulo 18 del Evangelio de San Lucas. Introducción. La pregunta de nuestro Señor sobre la existencia de la fe en su venida.
Los elegidos no pueden ser seducidos y la Iglesia no fracasará. Pero parece que habrá en los últimos días una gran apostasía. Algunas reglas en cuanto a la interpretación de las profecías del fin del mundo. La vida de la Iglesia es una y continua para los apóstoles y profetas, y 1000 años son como un solo día. Hablan de los últimos días como inminentes, porque la Iglesia es siempre la misma. Hablan también de las formas del mal que habían de acosar a las generaciones que seguían de cerca a la suya. Los principios del mal son los mismos en todas las generaciones. Alcance de las profecías sobre la última apostasía. Palabras de Daniel y de nuestro Señor mismo, de San Pedro y San Judas, lo que implican. No se mencionan herejías particulares, es más bien un paganismo revivido lo que se predice. Esto lo confirma el Apocalipsis. Se examina el testimonio de San Pablo, su descripción de los tratos de Dios con el mundo dada en el Areópago, su descripción del estado de las naciones paganas en la epístola a los romanos. Si se compara con su profecía sobre los últimos días en la segunda epístola a Timoteo, se encontrará que corresponde exactamente, con muy pocas excepciones. Había 3 elementos en el mundo pagano. Uno bueno, que venía de Dios. Uno humano y corrupto, obra del hombre. Y el tercero, satánico. Los dioses de los paganos eran demonios. Prueba de esto es la corrupción y crueldad de sus ritos religiosos. Esta última parte fue destruida por la manifestación de Jesucristo. Pero la parte humana del paganismo, fundada en la corrupción de la sociedad y de los hombres individuales por la pasión, no ha sido destruida. Este paganismo moderno está en nuestro alrededor. Ha cobrado fuerza con las conquistas de la humanidad, el progreso de la ciencia, los descubrimientos y cosas semejantes. Las máximas de la vida pública y privada que prevalecen ahora son en gran medida paganas y no cristianas. Naturalismo de nuestro tiempo. Conclusión. Todos estos peligros están previstos en la Iglesia, que tendrán que poner sus máximos recursos en su lucha con la naturaleza no regenerada. Importancia de la escuela y de la familia para la Iglesia. Sus enemigos siempre atacan estos puntos. Es posible que pronto estemos enzarzados en una lucha por al menos uno de ellos. Gran necesidad de actividad en la causa de la educación cristiana. Fin del tercer sermón, la gran apostasía. En realidad el resumen del tercer sermón. Todavía no hemos empezado con la lectura de cada uno de ellos. A continuación, leemos lo siguiente. Introducción. Los cristianos primitivos, terminamos con la parte del resumen. Ahora vamos a la lectura de la introducción del libro. Los cristianos primitivos pensaban en la segunda venida, según consta en Apocalipsis 21, versículos 3 al 5, de nuestro Señor, más bien como el principio del nuevo estado de cosas que como el fin del mundo presente. Utilidad de combinar los dos pensamientos. Ciertas reglas en cuanto a la explicación de la profecía no cumplida. Las fechas de los eventos futuros no deben fijarse con precisión. No se sabe con certeza el orden de los diversos acontecimientos que se hacen objeto de una gran predicción. La misma cosa a menudo se predice de diferentes maneras. Ejemplo de esta incertidumbre. 1. El momento en que tendrán lugar los signos en el universo físico, ya sea antes o después de la aparición del anticristo. 2. La conflagración del mundo, que debe ser comprendida literalmente para ser cumplida, ya sea antes del día del juicio o después. Otras grandes características de la profecía son la resurrección general,
la venida del juez, la sentencia y cosas por el estilo. Debemos seleccionar para su consideración algunos pensamientos en armonía con la estación, los terrores del día del juicio. Sin embargo, los apóstoles hablan de la venida de nuestro Señor como de algo que hay que esperar con deseo, esperanza, anhelo y serena expectación. Los elementos de este deseo gozoso considerados. Cada porción de nuestra vida y existencia ha de tener su nueva y gloriosa condición. Fin de este prefacio citado del reverendo. Abrimos un paréntesis para destacar aquí algunos extractos de estos sermones, los que completamente podrán ser leídos próximamente, luego de su traducción al español por primera vez en este canal y por esta que habla, la que deberán perdonar en alguna falla del mismo, y será corregido ante el anuncio de estos. Continuamos. Ahora, para entender un poco más acerca de estos tiempos y por qué decimos lo que decimos, escuchamos lo siguiente. Extraído del primer sermón, las profecías del fin del mundo. Nos dice así: por lo tanto, hermanos míos, comencemos nuestra consideración de estos terribles temas, colocándolos bajo su especial protección y patrocinio. Ha sido la suerte de este gran tema de la segunda venida de nuestro Señor, que se ha investigado y pensado en él de dos maneras diferentes. Las profecías, directas e indirectas, que se encuentran de un extremo a otro de la Escritura, son muy numerosas y en algunos casos muy minuciosas e incluso intrincadas en detalles. En consecuencia, invitan a quienes no están animados por una gran reverencia y desconfianza en su propio discernimiento a lo que debe llamarse un método de tratamiento presuntuoso e intrusivo. Encontramos hombres que no se guían por la analogía de la fe y los instintos de la Iglesia, trazando esquemas de lo que ha de suceder antes del fin del mundo y fijando el año preciso de ese evento del que nuestro Señor dijo: de ese día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de Dios, sino solo el Padre, según consta en Mateo, capítulo 24, versículo 36. Nos dicen cuándo sucederá esto o aquello y cuándo se cumplirá el fin de todas las cosas. Esto no es ni razonable ni católico. No es razonable porque no se puede esperar que ninguna profecía sea leída en todos sus detalles de antemano. Y de hecho, algunos de estos intérpretes son lo suficientemente tontos como para fijar fechas que caen dentro de su propia vida, y así pueden demostrar ellos mismos su propia necedad. No es católico, porque aunque la Iglesia siempre ha puesto su rostro firmemente en la contemplación del futuro, aunque conoce bien la bendición que se puede obtener por el estudio devoto de las notas de advertencia de Dios, aún así su espíritu es limitarse en sus explicaciones a ciertos grandes bosquejos, ciertos hechos prominentes y distintivos que están marcados inequívocamente en las páginas de la Escritura, y para los tiempos y las épocas los deja en la oscuridad en que la misma Escritura los ha velado. Y hermanos míos, tendremos bastante que hacer para todos los propósitos prácticos si podemos definir estos pocos rasgos más prominentes de los últimos días, que precederán a la venida del Hijo del Hombre. Y los consideraremos mejor si rogamos a nuestra Santísima Señora que nos obtenga una parte de ese espíritu humilde, reverencial, reflexivo y tranquilo, que era su propia característica cuando estudiaba las Sagradas Escrituras, antes de la Encarnación y cuando seguía considerando misterio tras misterio de la Encarnación a medida que se producían, comparando una porción y rasgo de los maravillosos tratos de Dios con otro. Ese tono característico de la mente que hizo que el santo evangelista
que tan rara vez deja su sencilla narrativa para hablar de las cualidades de las personas, escribiera sobre ella más de una vez. María guardaba todas estas palabras meditándolas en su corazón. Cuando leemos en las páginas de las Sagradas Escrituras las diversas profecías que se refieren a la venida o a las venidas de nuestro bendito Señor, nos sorprende un hecho que está en completa armonía con lo que ha señalado en cuanto a la estrecha unión entre los dos acontecimientos en la mente de la Iglesia. No solo se habla de la segunda venida de nuestro Señor para juzgar al mundo. El artículo que profesamos cada vez que recitamos el credo, de un extremo a otro de la Escritura, de modo que casi podemos decir que no hay nada predicho y en lo que se insiste tan constantemente como el último fin de todas las cosas. Pero también cuando los profetas hablan de la primera venida de nuestro Señor, de su advenimiento en mansedumbre, en amor, en mansedumbre, en humildad y en pobreza. Cuando no quiso quebrar la caña cascada ni apagar el pavil humeante, cuando no quiso tener nada que ver con el juicio y ni siquiera condenó a la pobre mujer que había sido sorprendida en adulterio. Digo, cuando hablan de la primera venida de nuestro Señor, parecen incapaces de abstenerse de añadir detalles que pertenecen a su segunda venida en poder, majestad e ira. El famoso pasaje del profeta Malaquías, de Malaquías 3, versículo 6, es un caso de esta clase. Sabemos que se refiere a la primera venida de nuestro Señor, porque es una parte de la profecía sobre su precursor en ese momento, San Juan Bautista. Y sin embargo, cuando el profeta habló de la venida de nuestro Señor, el Señor a quien buscáis y el ángel de la alianza a quien deseáis, vendrán a su templo. Prorrumpió. ¿Quién podrá pensar en el día de su venida y quién podrá estar para verlo? Porque Él es como fuego purificador y como hierba de lavador. Y lo mismo sucedió con el mismo San Juan Bautista. Cuando habló a los judíos acerca de la venida de nuestro Señor, tan inmediatamente después de él, sus palabras estaban llenas del juicio futuro. El hacha está puesta a la raíz del árbol, dice. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Su aventador está en su mano y limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero, pero la paja quemará en fuego inextinguible. San Mateo, capítulo 3, versículos 10 al 12. Es como si la luz de los fuegos del gran día del juicio hiciera que todo lo demás palideciera y se desvaneciera en comparación a los ojos de aquellos que veían el futuro de las acciones de Dios con el mundo, como si la figura de Jesucristo, viniendo en las nubes del cielo, con todos sus santos ángeles, para juzgar a la humanidad, fuera tan grandiosa y temible que atrajera hacia sí la mirada de todos los demás, incluso de los prodigios de amor de Nazaret, Belén y el Calvario. Podemos observar también, mis hermanos, que así como la segunda venida de Cristo estuvo tan frecuentemente en boca de sus profetas, así también fue mencionada frecuentemente por él mismo y por sus apóstoles, y esto en los tiempos más solemnes y críticos de todo su ministerio y el de ellos en la tierra. Así, cuando él terminó su predicación pública, en uno de los días de la Semana Santa, y se sentó en el camino a Betania para contemplar por última vez, como debía ser, el templo y la ciudad que él había hecho tanto por salvar, pronunció su gran profecía acerca de su destrucción,
pero de tal manera que se mezclara y mezclara con la descripción de su destrucción las de las señales de su propia venida y del fin del mundo. San Mateo, capítulo 24. En el mismo momento de su condena, cuando Caifás le conjuró por el Dios vivo que dijera si era o no el Cristo, nuestro Señor habló inmediatamente del día del juicio. Estaba como un cordero ante sus trasquiladores, mudo, sin abrir la boca, hasta que este conjuro le obligó a hablar. Solo, abandonado, traicionado, injuriado, calumniado por falsos testigos, negado por su apóstol, maltratado incluso en el mismo tribunal de justicia, y sin embargo dijo con calma estas palabras: Tú lo has dicho. Sin embargo os digo que de aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. San Mateo, capítulo 26, versículo 64. Así sucede a lo largo de toda la historia del Nuevo Testamento. Cuando los apóstoles miran hacia arriba en busca de su Señor ascendido, los ángeles les recuerdan esto: hombres de Galilea, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá tal como le habéis visto ir al cielo. Hechos capítulo 1, versículo 2. Y cuando San Pedro abrió por primera vez el curso de la predicación apostólica en el día de Pentecostés, habló de la segunda venida de nuestro Señor. Cuando realizó el primer milagro apostólico, habló de la segunda venida de nuestro Señor. Cuando recibió al primero de los gentiles, Cornelio, en la iglesia, habló de nuestro Señor como designado para juzgar al mundo. Hechos capítulo 2, versículo 19, versículo 20, Hechos capítulo 3, versículos 20, 21, Hechos capítulo 10, versículo 42. Del mismo modo, cuando los apóstoles dieron testimonio de Jesucristo ante los paganos, que no conocían el Antiguo Testamento, predicaron la doctrina del juicio. San Pablo, cuando habló a los filósofos de Atenas sobre el Dios desconocido, les dijo que aquel a quien ellos adoraban ignorantemente había designado un día para juzgar al mundo por medio del hombre que él había designado. Y cuando el gobernador romano lo mandó llamar para que escuchara su discurso, habló del juicio venidero. Hechos capítulo 17, verso 31, y Hechos capítulo 24, versículo 25. En efecto, como nos muestra el mismo apóstol en su argumentación a los romanos, esta verdad sobre el juicio futuro es una verdad que tiene su testimonio en cada conciencia humana y que no puede ser completamente borrada, ni por la presunción de la infidelidad, ni por las corrupciones de la superstición. San Pablo habla de los gentiles como mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, sus conciencias dando testimonio de ellos, y sus pensamientos acusándose o defendiéndose entre sí. Y luego habla del día en que Dios juzgará los secretos de los hombres por Jesucristo, según mi Evangelio. Romanos 2, versos 15 y 16. Porque el hombre sabe que es libre y que la libertad implica responsabilidad y que hay que rendir cuentas a los suyos, y lleva dentro de sí un juez que no duerme, la voz de su conciencia, que puede ser desobedecida, pero no silenciada, que siempre habla con autoridad y apela en cada corazón, judío, cristiano o gentil, civilizado o bárbaro, pagano o ateo, a un juicio venidero que confirmará su sentencia y vindicará su derecho.
A esta sencilla verdad apeló San Pablo, confiadamente, como ya he dicho, ante los holgazanes filósofos de Atenas. Y de nuevo, unos años más tarde, cuando el gobernador romano Félix lo tuvo bajo su custodia y estaba dispuesto a escuchar sus palabras, trató de la justicia y de la castidad y del juicio venidero. De modo que Félix estaba aterrorizado y su mala conciencia no le permitía escuchar más al apóstol. Esta verdad, que encontró eco incluso en las mentes y corazones de los paganos, era también parte de la enseñanza elemental impartida por los apóstoles a sus conversos. Todos ellos fueron entrenados, como dice San Pablo a los tesalonicenses, que en ese momento llevaban solo unas semanas en la luz de la fe cristiana, para esperar al Hijo de Dios de los cielos, Jesús, a quien resucitó de entre los muertos. 1 Tesalonicenses 1:10. Y la gran verdad de su venida llenó sus mentes de tal manera que tuvieron que ser advertidos por el apóstol, que se la había enseñado para que no la esperaran demasiado pronto. En efecto, para ellos, hermanos míos, al parecer, no se pensaba mucho en el largo futuro de la Iglesia sobre la tierra. No se veía ninguna imagen de esperanza y expectativa de una historia tan maravillosa como la que ahora contemplamos a lo largo de tantos siglos, de la conquista del mundo, de la fermentación de la sociedad, del triunfo de la civilización y la filosofía cristianas, del desenlace de los misterios de la naturaleza y de la subyugación de los elementos físicos a los usos del hombre bajo la guía de la Iglesia. Los profetas habían hablado de tales glorias, pero estos cristianos se concentraban más bien en el gran fin y corona de toda la profecía, que iba a ser el comienzo del nuevo reino de Dios, la venida del Hijo del Hombre en poder. Y así encontramos entre ellos la evidencia más clara de una expectativa como la que San Pablo tuvo que advertirles después contra el ensimismamiento, según 2 Tesalonicenses 2, de que el segundo advenimiento estaba inmediatamente a la mano. Nuestro Señor había dicho: aún no es el fin. San Mateo 24, verso 6. Y sin embargo, esta expectativa estaba presente en la mente de los primeros cristianos, no solo en la suya, hermanos míos, sino también en las de quienes vinieron después de ellos en generaciones sucesivas. Encuentro la misma expectativa en San Cipriano en el siglo III, en San Crisóstomo y San Jerónimo en el IV, en San Gregorio Magno, testigo de ello en el VI, San Bernardo en el XII, San Vicente Ferrer en los siglos XIV y XV. Todos esperaban continuamente la aparición del hombre de pecado, cuya venida debía preceder a la de nuestro Señor. Prestad atención a esto, que dice: y sin embargo, esta expectativa estaba presente en la mente de los primeros cristianos, no solo en la suya, hermanos míos, sino también en la de quienes vinieron después de ellos, en generaciones sucesivas. Encuentro la misma expectativa en San Cipriano en el siglo III, en San Crisóstomo y San Jerónimo en el siglo IV, San Gregorio Magno, testigo de ello en el siglo VI, San Bernardo en el siglo XII, San Vicente Ferrer en los siglos XIV y XV. Todos esperaban continuamente la aparición del hombre de pecado, cuya venida debía preceder a la de nuestro Señor. En esto, hermanos míos, cuán diferentes podemos decir de la generalidad de los hombres de nuestro tiempo, que parecen en su indiferencia e incredulidad traer ante nosotros el cumplimiento de la profecía de San Pedro, y por lo tanto indicar muy verdaderamente la proximidad real del fin por su mismo olvido de él.
En los postreros días vendrán burladores engañosos, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está su promesa y su venida? Porque desde el tiempo en que durmieron los padres, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. La segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4. El apóstol parece decirnos con estas palabras y en las que siguen que los hombres serán llevados a esta incredulidad por su propia confianza en que han comprobado la inmutabilidad y la absoluta necesidad de las leyes del universo físico, y que habrán dejado de lado, como un cuento descabellado, el relato de las Escrituras en cuanto a la gran interferencia con esas leyes que ya tuvo lugar una vez en la historia del mundo por el diluvio. Sí, seguramente este temperamento de olvido y confianza en sí mismos es una señal aún más significativa del fin que se acerca que la ansiosa expectativa de que nuestro Señor vendría de inmediato, que prevaleció entre los primeros cristianos y los santos. Y explica también la predicción de nuestro Señor de que Él vendrá en un momento en que no se lo espera. Habrá señales en el cielo, en la luna y en las estrellas. Los poderes de los cielos, las mismas leyes del universo en las cuales estos hombres han de poner tanta confianza, serán sacudidas. Y sin embargo, como fue en los días de Noé antes del diluvio, y en los días de Lot antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, así también será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Segundo, pero es más provechoso para nosotros entrar en los pensamientos de los primeros cristianos y de los santos que explicar los engaños de los hombres de los últimos días. Y en cuanto a la expectativa de los santos, la entenderemos mejor, mis hermanos, cuando consideremos lo que pertenece más propiamente a nuestro tema, es decir, cuáles fueron esos grandes rasgos de los últimos días a los que se han dirigido los ojos de la Iglesia desde el principio. Y hoy los esbozaré muy brevemente, con la esperanza de hablar más extensamente de uno o dos de ellos en futuras ocasiones. Pero podemos ver casi de inmediato por qué fue que en un periodo tan temprano y nuevamente más tarde, los discípulos de los apóstoles, y de hecho la generalidad de los cristianos, fueron literalmente, como nuestro Señor les ordenó que fueran, como hombres que lo esperaban. Para ellos el último tiempo no fue tanto el fin del mundo, el cierre del largo conflicto de la Iglesia, el gran día de la cuenta, como la venida del Señor. Sus ojos y corazones se estiraron hacia adelante para ver a aquel a quien algunos de ellos habían visto y conocido, y a quien todos habían oído hablar y amado. Ahora bien, en cuanto a esto, todos estamos en el mismo nivel, porque para cada uno de nosotros, la venida de nuestro Señor, el fin del mundo, el día del ajuste de cuentas, es el día de su propia muerte. No quiero decir que el juicio particular por el cual cada hombre es juzgado en el momento de su muerte sea el mismo que el juicio del que estamos hablando, sino que después del momento de la muerte, el mundo se cierra a nosotros, con todos sus intereses, todos sus acontecimientos y toda su historia. Y no tenemos más que ver con ella hasta que seamos convocados a comparecer ante nuestro Señor en el día del juicio. Nuestra parte ha sido cumplida.
Los últimos días han llegado a nosotros. El juez está a la puerta. Nos encontramos con él a nuestra muerte. Pero observemos ahora más a fondo cuáles fueron, como digo, los grandes rasgos de los últimos tiempos, tal como se describen en la profecía de las Escrituras. En primer lugar, no me refiero a lo primero en cuanto al tiempo, sino que podemos colocar en un lugar muy destacado la revelación, como la llama San Pablo, del hombre de pecado. Antes de la segunda venida de nuestro Señor, ese gran enemigo de Dios, que en las Escrituras es llamado Anticristo, ha de aparecer y por un corto tiempo reinará y se hará adorar. Cuando San Pablo advierte a los tesalonicenses que el día del Señor no ha de venir inmediatamente, dice que no vendrá a menos que primero venga una rebelión y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se le opone y que se levanta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de modo que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. 2 Tesalonicenses 2, versículo 4. El próximo domingo, dice, espero explicar lo que nos dice la Escritura al respecto. Por ahora, basta con haberlo nombrado como una de las figuras prominentes en las profecías de los últimos días. Y tal vez recuerden que tanto San Pablo como San Juan, cuando hablaban de él, lo hacen más bien para recordarles a quienes escriben lo que ya sabían que para instruirlos de nuevo. San Pablo dice, ¿no os acordáis de que cuando estaba con vosotros os decía estas cosas? Y San Juan, hijitos, habéis oído que viene el anticristo. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18. Y podemos concluir con seguridad que los apóstoles tenían alguna buena razón para enseñar a sus conversos de inmediato acerca de este siervo del maligno. Una razón, por ejemplo, que estaría contenida en la obra, en el mundo que los rodea, de ese mismo espíritu de antagonismo hacia nuestro Señor, del cual el anticristo ha de ser la encarnación más completa y conspicua. En segundo lugar, podemos mencionar esa gran apostasía, al parecer de la Iglesia Católica, que San Pablo menciona bajo el nombre de la revuelta. Nuestro Señor advierte a los apóstoles y a sus seguidores contra la extrema seducción del mal en San Mateo capítulo 24, versículos 5 y 24. Y parece estar claramente predicho que en los últimos días habrá una gran apostasía, total o por un tiempo, de un gran número de personas de la fe cristiana. En el mismo pasaje a los tesalonicenses ya citado, San Pablo lo menciona expresamente más adelante, cuando habla del éxito del impío, cuya venida es según la obra de Satanás, en todo poder, en señales y prodigios mentirosos, y en toda seducción de iniquidad, para con los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, Dios les enviará la operación del error para que crean en la mentira. 2 Tesalonicenses 2, versículos 9 y 10. De esta apostasía también hablaré más adelante, por lo que paso a otro tema ahora. Luego, en tercer lugar, se menciona un cierto poder existente en el mundo, que por el momento impide la manifestación del anticristo, y que debe ser quitado y vencido por él. Y ahora sabéis
que volvemos a encontrar en San Pablo lo que retiene, para que se manifieste en su tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya actúa. Solo que el que ahora tiene se retira hasta que sea quitado de en medio. 2 Tesalonicenses 2, versículos 6, 7 y 11. Y hermanos míos, no dejaré esto para un tratamiento futuro, sino que me detendré un momento para explicar lo que significa, según la interpretación más aceptada de los padres y los comentaristas católicos. Se nos dice entonces que el anticristo es peculiar, y especialmente el inicuo, que pisoteará todas las leyes, tanto humanas como divinas. La apostasía de los últimos días lo adorará como a un dios y seguirá su ejemplo y espíritu en toda clase de anarquía. Por otra parte, los padres dicen que el poder en el mundo que impide y obstaculiza su plena manifestación significa el gobierno temporal del Imperio Romano, o más bien, como diríamos ahora, el principio que en aquellos días estaba encarnado y representado por ese gobierno, el principio de la ley y el orden, y el derecho y la obediencia, el imperio de la conciencia y de la ley natural, tal como está representado en la estructura de la sociedad humana, que no puede subsistir ni un momento sin este principio de la ley y el orden y el poder y la justicia, que la mantiene unida y la sostiene. Ahora bien, con esto parece querer decirse que así como la fe se funda en la razón y la gracia se construye sobre la naturaleza, así también la sociedad sobrenatural de la Iglesia presupone y por lo tanto en cierto sentido se apoya en la sociedad civil. Y si algún poder del mal puede subvertir y socavar completamente a esta última, contribuirá en gran medida a obtener una victoria momentánea sobre la primera. Este poder entonces, según parece, mantuvo y retiene la manifestación plena del anticristo, y cuando sea quitado del camino, aparecerá. Una vez más, podemos colocar, como el cuarto gran rasgo de la profecía de la que estamos hablando, el extraño hecho al que ya he aludido, que por una parte, Dios advertirá a la humanidad concerniente a la venida del juicio de la manera más marcada, por señales en el sol, la luna y las estrellas, por los terremotos, por las incursiones del océano, por la confusión del rugido del mar y de las olas, según dice San Lucas en su capítulo 16, verso 28. Y que por otra parte, estas advertencias pasarán desapercibidas para la gran masa de los hombres. Y también habrán otros signos, no en el universo físico, sino en la faz de la sociedad, que marcarán con nuevos y maravillosos acontecimientos la historia de la humanidad, el principio de los cuales podemos considerar como el florecimiento de la higuera estéril, según el significado místico atribuido a esa predicción por los escritores antiguos. El florecimiento de la higuera es la conversión de la nación judía a la fe de Cristo por la predicación de Enoc y Elías. De la higuera aprended una parábola, dijo nuestro Señor a sus apóstoles, que poco antes lo habían visto maldecir y marchitar la higuera cerca del lugar donde estaban sentados. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. San Mateo, capítulo 24, versículo 32. Y San Pablo, hablando de su propia nación, reprobada por un tiempo por Cristo, dice: si la pérdida de ellos es la reconciliación del mundo,
¿qué será el recibirlo sino la vida de entre los muertos? Romanos 11, versículo 15. Y ahora, mis hermanos, digo que la mera enumeración de estos rasgos principales en la visión profética de los días anteriores a la segunda venida de nuestro Señor explica en gran medida cómo fue y cómo siempre debe ser que los siervos vigilantes de Dios parecían y parecen encontrarse en presencia de estas señales, y ver la luz de la venida de Cristo abriéndose paso entre las nubes. Esto se debe a que estos elementos de la profecía son la encarnación de principios y movimientos que han estado obrando en el mundo desde el principio y que sólo obrarán con mayor poder, más visiblemente, con mayor éxito, al final. En cuanto al anticristo, ya sabéis lo que dice San Juan. Hijitos, habéis oído que el anticristo viene y que ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. San Juan, capítulo 2, versículo 18. Y continúa hablando de los herejes y falsos maestros de su propio tiempo, y cómo incluso en el tiempo de San Juan hubo muchos anticristos, precursores del gran hombre de pecado, el enemigo de Dios. Así también los instintos agudos y verdaderos de la Iglesia siempre han sentido la acción en su contra del espíritu del anticristo, el temperamento de la desobediencia, la herejía, el cisma, la falsedad, el engaño. Y de tiempo en tiempo han surgido ejemplos conspicuos, hombres que han tenido una preeminencia tan mala y funesta sobre sus semejantes, en la obra malvada de oprimir a la Iglesia, perseguir la fe, oponerse a la Santa Sede y corromper la doctrina cristiana y las costumbres cristianas. Hombres como Juliano, o Mahoma, o Lutero, o alguno de los emperadores tiránicos, que casi parecen cumplir en su carácter e historia las condiciones personales del propio anticristo. Y así Cristo, otra vez, en cuanto a la apostasía de los últimos días. Esto también ha tenido siempre sus precursores y sus anticipaciones. Toda la historia de los siglos cristianos está manchada por las manchas de algunas grandes apostasías, más o menos completas, de la fe católica y de la unidad de la Iglesia. Hubo apostasías en el tiempo de San Juan, de los herejes que negaban. Luego hubo las apostasías de Arrio y de Nestorio. Luego la apostasía completa de Mahoma. El alejamiento de las iglesias orientales de la unidad. La caída en el siglo XVI de una gran parte del norte de Europa del catolicismo. En nuestros días hay apostasías casi innumerables. Nuevas religiones que pretenden mejorar la religión de Cristo o reemplazarla, o negarla por completo y no dejar nada en su lugar. Ni en nuestro tiempo, ni en los tiempos de las primeras apostasías, ha habido tratos deficientes con Satanás, prodigios mentirosos, o profesantes de misteriosas relaciones con el otro mundo, lo suficientemente capaces, como dice San Pablo, de engañar a los que no aman la verdad para creerla. Y así también con respecto a esa otra gran palanca del mal, el ataque a los principios y fundamentos de la vida social y de la sociedad civil, que al fin, en los días del anticristo, tendrá éxito en derrocarla y echarla del camino. Esto también ha tenido siempre su anticipación en cada época. El misterio del mal, que trabaja para la destrucción de la raza humana, siempre ha estado activo. Incluso antes de la caída de Jerusalén, el imperio estaba tan convulsionado por las guerras civiles y las pretensiones de los candidatos rivales al trono, que los hombres podían necesitar la advertencia de que el fin no era de inmediato. Y luego, de nuevo, más tarde,
toda la civilización romana y el tejido del imperio mundial parecían tambalearse hacia la destrucción bajo los golpes de los bárbaros del norte. ¿Quién hubiera podido prever entonces cómo la Iglesia domesticaría a los salvajes conquistadores de Europa y levantaría de las ruinas del mundo la nueva civilización y el nuevo tejido de la cristiandad para suplir, y mucho más que suplir, el lugar del imperio, para ser el refugio y el hogar de los principios sobre los que descansa la estabilidad de la sociedad? Y que, de nuevo, en nuestros días, más que nunca, se ha convertido en la marca de los ataques más feroces de los agentes del maligno, que ahora casi proclaman abiertamente que su objetivo es tanto destruir el orden social y el derecho como subvertir la Iglesia de Dios. Abro aquí un paréntesis. El nuestro es peor que el de entonces. Cierro. Sigue. Y si os fijáis en los hechos de aquel que entre todos los hombres tiene el instinto más certero sobre los males de nuestro tiempo, porque es el sucesor de Pedro, siervo fiel y prudente, el Señor lo nombra sobre su familia para darles el alimento a tiempo. Si con calma, y por así decirlo, con ojo del historiador, miráis lo que la Iglesia ha alzado especialmente su voz para hablar por medio del Santo Pontífice en estos días, encontraréis mucho, en verdad, sobre dogmas sagrados, mucho sobre derecho eclesiástico, mucho sobre los privilegios de la Iglesia tal como son invadidos por el poder secular. Pero no menos que todo esto, encontraréis que Pío IX ha tenido que advertir al mundo sobre cosas que son el fundamento mismo de la sociedad cristiana, e incluso de la sociedad natural: la santidad del matrimonio, el derecho paterno a la educación, incluso el derecho natural a la ley, a la propiedad y a la justicia, que los sectarios secretos de nuestro propio tiempo están haciendo todo lo posible por socavar. Y si dentro de un año hemos de ver lo que no se ha visto en tantos siglos, a los obispos de la Iglesia Católica reunidos en un concilio general en torno al vicario de Jesucristo, no es solo y no enteramente por las necesidades de la Iglesia y de la religión como tal, sino por las necesidades de la sociedad humana y del orden civil, cuyos cimientos mismos están siendo socavados por los enemigos tanto de Dios como del hombre. Estas tres cosas, entonces: la persecución de la Iglesia por el espíritu del anticristo, la seducción y apostasía de muchos por medio de los engaños del mal, y la subversión de la sociedad humana por los instrumentos de Satanás, son, en verdad, marcas particulares de los últimos días, pero también son marcas de todos los días que han sido desde el comienzo de la Iglesia. Por eso los verdaderos hijos de la Iglesia, aquellos que tienen su instinto y su espíritu de vigilancia contra el peligro común, siempre han estado listos para lanzar fuertes notas de advertencia a los hombres de su generación de que el anticristo estaba cerca y que el fin de todas las cosas se acercaba. Y como dice San Juan, porque hay muchos anticristos, y porque hay mucha apostasía, y porque hay muchas conspiraciones contra los mismos cimientos de la sociedad, por eso sabemos que es la última hora. Y así, hermanos míos, aunque no sabemos si en nuestros tiempos, o dentro de un siglo, o dentro de 10 siglos, puede venir el fin del mundo, sabemos cómo los primeros cristianos lo sabían y advirtieron también nuestros deberes y nuestra verdadera sabiduría. El misterio de la iniquidad está a nuestro alrededor. Y además, los hombres están apartando la mirada
y tratando de persuadirse a sí mismos de que el mundo es tan uniforme que no tuvo principio y que sus leyes son tan estables que no puede tener fin. Pero ya sea que en los días en que vivimos sean los últimos días o no, es nuestra tarea, en primer lugar, prepararnos para encontrarnos con nuestro Señor, quien vendrá a cada uno de nosotros como un ladrón en la noche, no desprevenido, como esperamos, sino de repente, al fin, como sabemos. Y más allá de esto, es nuestro deber luchar por la causa de nuestro Señor en el mundo, poner todo nuestro pequeño peso en la balanza contra los poderes del mal, contra el espíritu de herejía, de cisma, de anarquía, de sensualidad, de desprecio de todas las sanciones y obligaciones, humanas y divinas, que está en el aire a nuestro alrededor y que respira destrucción a la Iglesia y a la sociedad cristiana, que la Iglesia ha fundado y sostenido. Bienaventurados los siervos a quienes el Señor, cuando venga, hallare velando. En verdad os digo que Él se ceñirá a sí mismo y los hará sentarse a la mesa, y pasando les servirá. Y si viniere en la segunda vigilia, o viniere en la tercera vigilia, y los hallare así, bienaventurados esos siervos. San Lucas, capítulo 12, versículos 37 y 38. Hasta aquí el fin del sermón número 1 de las profecías del fin del mundo. Así vemos entonces cuáles son las señales a tener en cuenta para determinar el tiempo, pero todavía no es suficiente, porque se nos hace iguales a las de esos tiempos, los actuales. Pero en cada época, el tono de estas tres características han ido en aumento en su profundización. Así que, además, debemos ver si el llamado hombre de pecado, aquel cuyo nombre fue advertido entonces, ha cumplido ya su llegada a nuestro tiempo, y que este no es esos muchos advertidos por San Juan, sino el especial anticristo, el final, el que sería previo a la parucía de nuestro Señor, ese del que nosotros decimos ya ha llegado y ha usado el sillón de Pedro para ser adorado como Dios. Montini, Pablo VI. Hasta aquí esta primera parte de este estudio acerca de Roncalli, Juan XXIII como el falso profeta y el precursor del que vendría en su propio nombre, Montini, Pablo VI, el anticristo profetizado. Continuaremos en la segunda parte, tomando en cuenta el sermón sobre el hombre de pecado del reverendo Coleridge, para poder enfocar si correctamente hemos advertido y estamos en presencia misma ya del reinado del anticristo. Y si ese anticristo se ajusta a la perfección, no con sombras de dudas, sino a la perfección, con aquel que es el especialísimo anticristo del cual el Señor advirtió que llegaría antes, dándose la gran apostasía de su segunda venida. Hasta aquí esta primera parte. Invito a quien así lo quiera a suscribirse al canal, a darle like a estos videos y a difundirlos. Ese es nuestro granito de arena en nuestro tiempo, como responsabilidad ante Dios para los hombres, para que Él pueda llegar a muchos más, y ante la sinuosidad con la que Satanás y sus demonios se manejan, cada día más ostensible en su podredumbre, podamos advertir y ser advertidos a tiempo. Así que
continuamos en el segundo audio-vídeo sobre este tema, que invito a que también lo escuchen con mucha atención y que además compartamos nuestros pensamientos al respecto de estos temas para poder profundizar y estar en vela como se nos pide estar en todo tiempo, desde aquellos tiempos a nuestros tiempos. Bendiciones en Jesús, María y José. Si luego de haber estudiado, meditado, reflexionado y contrastado, decides que lo dicho aquí es muy probable o casi cierto que es lo que ya se ha cumplido, te ruego tomes en consideración hacer que los motores de búsqueda de Google se muevan. ¿Cómo es eso? Dando un like, suscribiéndote al canal, difundiéndolo, promoviendo que otros puedan llegar a este conocimiento para que sean salvos. Y también dejando comentarios a fin de que yo también pueda unirme a ustedes de una manera espiritual y hasta presencial a fin de sostenernos unos a otros en este tan difícil tiempo. Luego continuaremos en la segunda parte, que te invito a seguir escuchando. Esto es solo el principio, falta mucho para concluir. Gracias por haber escuchado, gracias por haber llegado hasta aquí. Bendiciones en Jesús, María y José.